La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente en este espacio, La Fe Cristiana, este programa que es un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Hoy en nuestro segundo programa. Les decía en la presentación, la semana pasada, que vamos a tener 40 encuentros, 40 programas, 40 lecciones, que desarrollaremos los temas fundamentales de la fe cristiana. Esto es el credo, la liturgia y los sacramentos, los mandamientos y la oración. Con estos trabajos que han sido realizados por profesores de teología y de derecho canónico de la Universidad de Santa Cruz, que se nos ofrecen en la página del Opus Dei, allí en una sección que se llama Cultivar la Fe. Este programa, Dios mediante, este curso lo pueden hacer también, recibir toda la documentación en los cursos que impartimos desde oracionesydevociones.info o el instituto de teología.org, que está la misma información, o en la plataforma Moodle, una plataforma educativa, unas aulas virtuales que tiene encuentra.com. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Padre Juan María, un gusto estar aquí. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre la revelación cristiana. Revelación, revelare, quiere decir quitar el velo, ¿no? Como cuando uno revela un rollo, una máquina fotográfica de algo que está completamente negro, de pronto uno lo revela y aparecen los colores, las imágenes. Bueno, de esta manera Dios se ha querido manifestar a los hombres, se ha querido revelar, nos ha querido contar muchas verdades de su ser y también de ese plan de salvación que tiene para los hombres. Es una donación divina, porque Dios no tenía obligación ni de crear, ni crear nada, ni crear a nadie, menos de manifestarnos y hablarnos del amor que nos tiene, ni del sentido de nuestra vida, pero realmente es una gracia, es un don muy grande, la revelación. El primer paso de la revelación es la creación del hombre. Y aunque nuestros padres, Adán y Eva, no fueron fieles a la alianza con Dios, Dios no cortó esa revelación, no cortó ese diálogo, no cortó esa manifestación a los hombres, sino que continuó revelándose, manifestándose, dialogando con el hombre, incluso después de aquel primer pecado. Y esta revelación que Dios nos da, nos ayuda justamente a cumplir nuestra finalidad en la tierra, ¿no? Porque ¿cuál es el fin del hombre? Y el fin del hombre es amar a Dios, parecerse a Él lo más posible, a Jesucristo, y gozar de Él en la eternidad. Históricamente Dios ha querido revelarse como un ser personal, Mónica, y lo ha hecho a través de una historia de salvación, creando y educando a un pueblo para que fuese custodio de su palabra dirigida a los hombres y para preparar en él la encarnación de su verbo, Jesucristo. Ustedes recordarán entonces cómo efectivamente Dios quiso un pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y este pueblo lo fue guiando y le fue revelando cuál era ese plan de salvación. Jesucristo, bueno, Dios, podemos decirlo, reveló y cumplió su plan de salvación mediante las misiones. Misión de Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Paráclito. Y fue con Jesucristo donde se alcanza el culmen de la revelación, ¿no? Porque efectivamente Jesucristo, siendo Dios, nos manifiesta unas verdades hasta ese momento completamente desconocidas. Por ejemplo, es Jesucristo quien nos revela que Dios es uno, pero que es trino, que es un solo Dios, pero en tres personas. ¿Y cuáles son los contenidos
de la revelación? Tenemos las verdades naturales, pueden conocerse por la razón, y verdades que exceden la razón, solo conocidas por revelación. Claro, o sea, Dios en esta manifestación nos enseña cosas que nosotros podemos entender. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el hombre, por esa ley natural, sabe que está mal matar, que está mal robar, pero también Dios revela misterios que están completamente fuera de nuestras posibilidades. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación, el misterio, no sé, de la transustanciación, el misterio de la virginidad de María. En fin, esos misterios solo los conocemos porque Dios los reveló, porque los enseñó. ¿Y cuál es el núcleo sustancial de la revelación de Dios? El misterio de su vida y la invitación a tomar parte en ella. Así es. Entonces, esta revelación divina se realiza con palabras y con obras, y se comprende y se transmite como verdad y como vida de los hombres, porque ya veremos que la revelación, el proyecto de Dios, la alianza que Dios quiere, el comportamiento de los hombres, digamos, no es algo meramente teórico, sino que se trata de vivirlo aquello. Además de los signos que Dios nos ha dado en su revelación, también nos da la gracia. La gracia es una participación en la vida divina por la que Dios nos eleva y nos permite justamente conocerlo y amarlo con mayor profundidad. La revelación divina es distinta de las revelaciones privadas. ¿Por qué, Mónica? Porque no transmiten ningún contenido nuevo, sino que recuerdan la única revelación y exhortan a practicarla. Quizá ustedes no sepan qué es esto de las revelaciones privadas, pero es que Dios se ha manifestado a algunas personas para enseñarles verdades concretas. Por ejemplo, aquí encontramos a los pastorcitos en Fátima, ¿no? La Virgen se le aparece y les enseña cosas a ellos, ¿no? O aquí tenemos el corazón misericordioso. Jesús se aparece a Sor Faustina Kowalska. Estas son revelaciones privadas, que lo que hacen es justamente recordar la revelación con mayúscula, y nos invitan a practicarla, a vivirla. Bueno, hablemos ahora de la Sagrada Escritura como testimonio de la revelación. Entonces, recordamos o sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo elegido, bajo inspiración y mandato de Dios, pone por escrito la revelación, ¿no? La pone por escrito en lo que son los libros sagrados o la Biblia. Y a través entonces de la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se manifiestan con palabras humanas, hasta que el mismo Verbo encarnado toma esa naturaleza humana. Entonces los apóstoles y los primeros discípulos pusieron también por escrito la revelación de Dios a través de su Verbo, a través de Jesucristo, en esta nueva alianza que quiere sellar Dios con los hombres, ¿no? Y las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan de Dios, ¿no? Y aquí nos cuenta este trabajo que los libros sapienciales, por ejemplo la Sabiduría, Coelet, Proverbios, son preciosos estos libros sagrados y les recomiendo vivamente su lectura y su meditación. Justamente nos revelan un Dios que es único, que es verdadero, que es creador, es decir, la tierra, que premia a los buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Sagrada Escritura tiene como autor principal a Dios, pero también el hagiógrafo, el escritor sagrado, también es su autor. O sea, los autores sagrados, los hagiógrafos, han redactado este texto por inspiración del Espíritu Santo. O sea que en la Escritura está todo y solo lo que Dios quiso que estuviese escrito. O sea, los autores sagrados, teniendo libertad y conservando su propio estilo, escribieron aquello que les inspiró el Espíritu Santo. Ellos no fueron como un aparato, no sé, que graba, no es que el Espíritu Santo les dictó, ¿no? Sino que los iluminó, los inspiró y escribieron. ¿Y qué dice, Mónica, te voy a pedir que me leas el número 11 de la Constitución de Verum del Concilio Vaticano II? Nos dice que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras. O sea que el autor es el autor principal, Dios, y
los autores de cada uno de los textos, porque no es un solo autor el que escribió toda la Biblia, eso ya ustedes lo saben. Y para poder comprender correctamente la Escritura, ¿qué es lo que hay que tener presente, Mónica? Hay que tener presente primero los sentidos de la Escritura, literal y espiritual. Este último puede ser alegórico, moral y anagógico, y de los géneros literarios. Sí, de esto ya vamos a profundizar un poquito más adelante, pero solo les digo que lo que es un verdadero error es una lectura completamente literal de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, ¿no? Como cuando uno lee el diario. O sea, el diario, digamos, dice la verdad, pero es distinto leer, por ejemplo, la página de espectáculos o los chistes que la editorial. Hay formas y formas de decir las cosas. Y también, efectivamente, la Escritura tiene distintas maneras de presentar las realidades. Algunas, efectivamente, de un modo literal, otros espiritual, ya veremos lo que es el alegórico, el moral o el anagógico. Bueno. Muy bien, entonces la Sagrada Escritura, y esto es muy importante, debe ser leída en la Iglesia, o sea, debe ser leída por todos los miembros de la Iglesia, todos los que pertenecemos a la Iglesia, ¿no? A la luz de su propia tradición. Esta Sagrada Escritura debe ser leída y comprendida en el espíritu mismo que ha sido escrita. O sea, la mejor explicación de la Sagrada Escritura es la que hacemos con la misma Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura de alguna manera forma una unidad. Por eso cuando se sacan de contexto algunas afirmaciones, se sacan de contexto y se pretenden una interpretación literal, pero a veces no concuerda con lo que es el sentido de la Sagrada Escritura. Muy bien. Y además nosotros tenemos el don de recibir las enseñanzas a través de la Iglesia. La Iglesia recibió de Jesucristo ese munus docendi, ¿no? Ese ministerio docente por el que está llamada a explicarnos y a interpretar la Sagrada Escritura. Gracias a esta asistencia divina, también la Iglesia reconoció cuáles eran la lista de los libros sagrados, la lista que forma lo que se llama el canon o elenco de los libros sagrados. Y es la Iglesia la que entonces interpreta la Sagrada Escritura. Las Biblias católicas se reconocen habitualmente porque tienen comentarios, ¿no? Ya veremos cómo el error protestante de la interpretación personal, ¿no? O de la sola escritura ha llevado a verdaderos errores. Esto lo diremos un poquito más adelante. Por eso hay que evitar el error, por un lado, de intentar explicar la Biblia solo con lo literal y no reconocer el género literario por el cual está escrito. Y también hay que evitar el error de considerar las narraciones bíblicas como si fueran algo mitológico, ¿no? Algo que, no sé, así como existieron los Zeus y los dioses romanos o los dioses griegos, mitologías, bueno, así es la Sagrada Escritura. Y no es así. En lo que se nos cuenta en la Biblia es verdad, pero también son verdades catequéticas, se han enseñado de manera tal de que los fieles puedan entender. Cuando, por ejemplo, en el Génesis se habla de días, no es que sean días de 24 horas, ¿no? O cuando se habla, son distintas maneras de explicar. No pretende el autor sagrado hacer ciencia, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la creación. Bueno, hablemos entonces de la revelación como historia de salvación. Una historia de salvación que culmina con Cristo. Entonces la revelación que Dios ha hecho a los hombres se ha manifestado como una alianza. Una alianza es una particular unión. Cuando pensamos en la alianza pensamos quizás en el anillo de casamiento, ¿no? Bueno, una alianza, una unión, como un contrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Dios ha querido afianzar, digamos, tener una particular relación con el hombre formando esa alianza. Dijimos que la primera alianza fue la creación. Dios creó libremente porque quiso, amó al hombre. Pero después de esa primera ruptura de la alianza por parte de nuestros padres Adán y Eva, bueno, Dios sigue queriendo esa unión íntima con los hombres, ¿no? Entonces Abraham lo hace padre de un gran pueblo, él hace el pueblo elegido, luego vienen los patriarcas, ellos tanto como después Moisés y los profetas
lo que hacen es tratar de conservar esa alianza. No se olvide el pueblo que Dios es su Padre, no se olvide el pueblo que Dios ha prometido la salvación, un Mesías, un Redentor. Entonces Dios mantiene viva esa alianza a través de la historia de la salvación con diversas personas, ¿no? Abraham, los patriarcas, Moisés. Bien. Entonces, iniciada con la creación, repetimos, y prefigurada con el pacto de Noé, esta alianza se revela explícitamente a Abraham, ¿no? Le da las tablas de la ley, donde de alguna manera están resumidas, a Moisés. Abraham hace el pueblo elegido, pobre Abraham que no tenía hijos, y después que Dios le pide sacrificar a su hijo, pero no era que iba a ser un gran pueblo de esto, más numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas, y cómo Dios pide. Bueno, pero Dios quería probar la fe de Abraham y efectivamente Abraham tuvo un pueblo maravilloso, ¿no? Dios después le da a Moisés las tablas de la alianza, donde están sintetizadas, digamos, el camino para ir al cielo, ¿no? Estos acontecimientos son preparación y figura para la alianza definitiva, para la eterna alianza, que es la que sellará Cristo con su venida al mundo. Esta alianza en Cristo redimió del pecado de nuestros primeros padres que habían roto la primera alianza. Y toda la historia de la salvación apunta a Cristo. Los profetas vienen a recordar justamente la función, recordar que Cristo estaba por venir, el Mesías, el Emmanuel, el esperado, el deseado, el que nos iba realmente a conseguir la verdadera redención. Y Cristo es efectivamente mediador y plenitud de la revelación, es el revelador y es la revelación, es el contenido también de la manifestación más perfecta que Dios ha hecho a los hombres sobre sí mismos. ¿Y qué nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 1, Mónica? Nos dice: Dios, que había ya hablado en los tiempos antiguos muchas veces y de diversos modos a nuestros padres por medio de los profetas, últimamente en nuestros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que ha sido constituido heredero de todas las cosas y por medio del cual ha sido hecho también el mundo. Muy bien, entonces Dios así en su verbo, en la segunda persona satisfactoria, ha dicho todo y lo ha dicho de un modo concluyente. Por eso no podemos, no debemos, en fin, no hay que esperar una nueva revelación. Tenemos una nueva revelación con la segunda venida de Jesucristo, al final de los tiempos, ¿no? Pero no hay que esperar nuevas revelaciones porque ya ha terminado con la venida de Jesucristo. ¿Qué nos dice el Catecismo en el número 75 y siguiente? Nos dice: no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? La plenitud de la revelación se manifiestan en el ministerio pascual de Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Muy bien. Y la fe es justamente la respuesta del hombre a esa revelación. O sea, Dios se manifiesta, Dios nos habla, Dios quiere dialogar con los hombres, y el hombre que realmente quiere abrir su corazón y su alma a Dios, entonces lo hace teniendo fe. ¿Qué fe? Y la fe es confianza, la fe es creer en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos ha manifestado, en lo que Dios nos enseña. Muy bien, hablemos un poquito de la transmisión de la revelación. Entonces la revelación, venimos diciendo, son las enseñanzas que Dios nos ha dejado sobre su persona, sobre el plan de salvación. Esta revelación está contenida en la Sagrada Escritura y también en la tradición apostólica. Y tanto la Sagrada Escritura como la tradición forman un único depósito. Un único depósito que es interdependiente, porque por un lado la tradición nos transmite y nos interpreta la Escritura, y por otro lado la Escritura verifica y convalida cuánto se vive en la tradición. O sea, la tradición viva de la Iglesia son esas costumbres que se manifiestan en la liturgia y en las enseñanzas que nos vienen desde los apóstoles hasta nuestros días. La tradición, entonces, fundada sobre la predicación apostólica, Mónica, testimonia y transmite cuanto la Escritura ha recogido a través del texto. Muy bien. ¿Y qué más? La tradición progresa con la asistencia del Espíritu Santo. Muy bien. Y
ahora se nos recuerda qué maneras o formas existen de transmitir esta revelación, ¿no? Que de alguna manera es el apostolado, transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, ¿no? Entonces se puede transmitir este mensaje, por un lado, o se transmite a través de la enseñanza del magisterio, o sea, esta función de enseñar que tiene la Iglesia y que recibió de Jesucristo. También los padres de la Iglesia, estos que vinieron después de los apóstoles, los primeros, que vinieron a dar respuesta a muchos interrogantes o incluso a aclarar verdaderas herejías, o también a través de sus cartas pastorales o de su predicación o su homilía, también nos dan la enseñanza que hicieron los apóstoles, que recogieron de Jesucristo. Estos padres en ningún momento pretenden hacer su propia teoría. Ellos dicen claramente que lo que pretenden es recordar el testimonio de los apóstoles, ¿no? También una manera de transmitir la revelación es a través de la oración de la liturgia, el mismo sentir de los fieles, cuando son fieles realmente, transmiten la revelación con su vida, con su conducta, con sus palabras, la educación en la fe de los padres hacia los hijos y todo el apostolado cristiano. Es una manera de llevar esta revelación que Dios ha dado a los hombres, que muchos conocen, pero que también muchos otros no conocen, y que nosotros estamos llamados justamente a presentarles esa verdad. ¿Y qué nos enseña el número 83 del Catecismo, Mónica? Nos dice que la tradición apostólica debe distinguirse de las diversas tradiciones teológicas, litúrgicas, disciplinares, etcétera, cuyo valor puede ser limitado e incluso provisional. Muy bien. ¿Y qué más? El objeto de la transmisión, lo hemos dicho, no es solo enseñanza, es también un estilo de vida. Es doctrina, pero también es ejemplo. O sea que no es como enseñar trigonometría, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, a mí la trigonometría en mi vida no ha influido mucho, ¿no? Salvo que tuve que estudiar en el colegio con mucha dificultad, ¿no? Pero en cambio justamente las enseñanzas de Jesucristo nos lleva a una vida, a un comportamiento. Por eso al hablar de la transmisión de la revelación, la Iglesia nos habla de fides et mores, o sea, de fe y costumbre, de doctrina y conducta. Muy bien, vamos a hablar del magisterio, de esta función de enseñar que tiene la Iglesia. ¿Qué nos dice el número 10 de la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, Mónica? Nos dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejercita en nombre de Jesucristo. Muy bien, este magisterio de la Iglesia es un servicio a la palabra que tiene como fin la salvación de las almas. Por eso el magisterio no está sobre la palabra, sino que sirve a la palabra, enseñando lo que ha sido confiado por mandato divino con la asistencia del Espíritu Santo. Estas enseñanzas del magisterio de la Iglesia representan además el lugar más importante donde se encuentra esta tradición apostólica de la que venimos hablando. Y por eso Sagrada Escritura, tradición y magisterio constituyen de alguna manera una cierta unidad. Y podríamos decir que estas realidades no pueden subsistir una sin la otra, porque justamente el fundamento de esta unidad es el Espíritu Santo. Las iglesias de la Reforma, les decía, quisieron seguir la sola Escritura, dejando la interpretación para cada uno de sus fieles. Pero tal posición generó, por un lado, una gran dispersión de todas las confesiones protestantes, y después se ha visto poco sostenible esta teoría, porque todo texto tiene necesidad de un contexto, ¿no? Y la Escritura necesita justamente la tradición, esa tradición donde ha nacido, que sirve también de intérprete de la Sagrada Escritura. Por eso, fundada sobre las promesas de Jesucristo acerca de su indefectibilidad, la Iglesia tiene o es sujeto de una infalibilidad al enseñar, indocendo, de ese depósito. Incluso en algunos casos de una manera infalible, que no es lo habitual, evidentemente, ¿no? Es muy extraordinario, pero el Espíritu Santo también pone la mano y hace infalible el magisterio en 3 oportunidades que yo te pido que me leas, Mónica. Cuando los obispos se reúnen en concilio ecuménico en unión con el Papa.
B. B, cuando el romano pontífice promulga alguna verdad ex cátedra. Y C. Cuando los obispos de la Iglesia, en unión con el sucesor de Pedro, son unánimes al profesar la misma doctrina o enseñanza, aunque no se encuentren reunidos en el mismo lugar. Muy bien. Entonces, si bien la predicación de un obispo no goza de la infalibilidad, de todas maneras nosotros tenemos que obedecer las enseñanzas de los obispos. Vamos a hablar de la inmutabilidad del depósito de la revelación. Entonces, la revelación dijimos que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Los primeros cristianos quisieron fijar las enseñanzas más importantes de los apóstoles. Y así surgen las primeras profesiones de fe, con los contenidos fundamentales de la enseñanza cristiana. Entonces, esas verdades son dogmáticas, o sea, realmente para creer en la fe cristiana hay que creer en lo que ha sido manifestado como un dogma de fe. Los dogmas no son inventos, sino que ya están contenidos en la revelación, pero dan una seguridad especial. Por eso, Mónica, los factores de desarrollo del dogma, ¿cuáles son? Los mismos que hacen progresar la tradición: la predicación de los obispos, el estudio de los fieles, la oración y meditación de la palabra de Dios, la experiencia de las cosas espirituales, el ejemplo de los santos, el estudio de los teólogos. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestra lección de hoy. Aquí tiene la bibliografía básica, el catecismo, el número 50 a 133, del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, el número 1 al 20, y de Juan Pablo II, la Fides et Ratio, del año 88. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, en la próxima lección continuaremos entonces con estos contenidos que realmente son muy importantes para poder ir conociendo más al Señor y así también ir pudiendo quererlo, también enamorarse cada vez más de Él. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.